Pregunto, Estacio, y a lo mejor ahora tu postura ya, pues no como integrante activo del Poder Judicial Federal me permite ser más claro en este planteamiento. ¿Qué no hubiera hecho falta o no hubiera sido muy útil contar ya a estas alturas, incluso antes del 31 de diciembre, con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejecutara en el ámbito de competencias del Poder Judicial Federal las dos sentencias de la Corte Interamericana? No echan ustedes, digo, empiezo contigo, magistrado, pero no echan en falta esa definición. Y sé que a lo mejor ahorita ya es un poco tarde, porque ya la Corte anda en otros asuntos, pero porque la abogada Carla Prat decía, bueno, el pleno regional y el centro norte y el centro... Oye, bueno, pero tenemos una Suprema Corte, ¿no? Tenemos una Suprema Corte. Eustacio, por favor, adelante. Claro que sí, Miguel. Pues sí, no, definitivamente a mi juicio era necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara ya sobre estos dos asuntos, estas dos condenas. Recordemos, por ejemplo, en el caso que hubo condenas previas, el Rosendo Radilla, eh, que derivó incluso en una reforma constitucional, la de 2011, donde se reconoce precisamente a los tratados internacionales ya al mismo nivel que la Constitución. Entonces, recordemos que las sentencias condenatorias obligan a todas las autoridades del país. Esto es, tanto al poder legislativo como al ejecutivo y al judicial. Entonces, vemos por una parte, y como ya lo mencionaron previamente, pues sin lugar a duda un desacato a estas dos sentencias por parte del poder constituyente, ¿no? Mm. Entonces, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que lo hizo en el caso Rosendo Radilla, pues en mi opinión debió de aperturar también un cuaderno de varios, como lo hizo en su momento en aquel asunto, y efectivamente decidir cómo iba a acatarse estas dos sentencias. Sobre todo también no debemos de soslayar que además del tema propiamente el cumplimiento de estas dos sentencias, ya habían asuntos previamente pues turnados y radicados en el máximo tribunal a propósito de otros asuntos en los cuales pues el tema central es la prisión preventiva oficiosa y cuáles son los alcances. Incluso hubo ya pronunciamientos donde nos daba luz, ¿no? La propia primera sala a propósito en su caso de cómo se debe de interpretar a la luz de la interpretación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos pues que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que ella no puede cuestionar en un momento dado las decisiones en contra del gobierno mexicano que son vinculantes para todas las autoridades. De manera que, en pocas palabras, ya pronunciado en un momento dado el asunto sobre la prisión preventiva oficiosa respecto a dos condenas en contra del país, nos lleva, sin lugar a dudas, a todas y cada una de las autoridades a cumplir y acatar en sus términos lo resuelto por el Tribunal Interamericano, sobre todo, como bien decía Eduardo Osorio, y también lo felicito yo porque pues también tuve la oportunidad de ver ahí el video sobre su pronunciamiento a propósito de una revisión de medidas cautelares para ver si se modificaba la prisión preventiva. Y bueno, pues efectivamente está, pues ante todo, el principio pacta sunt servanda, ¿no? Que finalmente, pues rige también para los estados parte de los tratados, de los tratados o convenciones de las que son parte. Esto es, se obligan y conforme al principio pacta sunt servanda, están obligados a acatar. Por otro lado, pues está la prohibición de alegar el derecho interno de fuente nacional sobre texto de no cumplir o evadir el cumplimiento de una sentencia interamericana que es vinculante. Por otro lado, no se puede tampoco invocar el régimen jurídico del Estado miembro, esto es, no importa bajo qué régimen esté,
debe de acatar las resoluciones. Y finalmente debemos de partir de la base de un pilar fundamental o un principio fundamental del derecho internacional, de los derechos humanos, que es el principio de buena fe. Y aquí, pues, en lugar de una buena fe, pues desgraciadamente algunas autoridades están a través de las evasivas e incluso el incumplimiento frontal, pues mostrando comportamientos de mala fe y que pueden tener esto el día de mañana repercusiones hacia el país por parte de tanto otros países o bien de organismos internacionales. Pero bueno, en conclusión, creo que sí era vital y de suma importancia que la Corte se hubiese pronunciado previamente. Coincido, coincido. Y el tema de la buena fe en las relaciones diplomáticas hay que recordarlo porque a mí lo que me parece es que el Estado mexicano cada vez se parece más a lo que hace muchos años Noam Chomsky llamó un Estado canalla. Un Estado canalla, un Estado evasor, un Estado que frontalmente le dice que no al derecho internacional de los derechos humanos y hazle como quieras, ¿no? Totalmente. Cuidado, cuidado con eso, porque es muy delicado. Entonces, ese pronunciamiento, magistrado Salinas, sobre la buena fe me parece fundamental. Ahora, regreso con Carla Y Prat. Ah, una sí, intervención. ¿Podría manifestar una pequeña disidencia contigo y con Eustacio? sí, Pero me parece que invita a que reflexionemos sobre esto, porque tu pregunta a Eustacio me hizo tener esta reflexión. ¿Sería bueno que la Corte lo hubiera hecho? Sería bueno, pero el que no lo hiciera y nos tuviera todo este tiempo esperándolo, ante la carga de asuntos y tener que pronunciarnos, me parece que nos hizo madurar como juzgadores y tomar conciencia de que no hay pronunciamiento de la Corte, probablemente no lo habrá, que la Corte, por su integración, pues muy difícilmente prospere. ¿Y cuál será el papel que tendremos los jueces? Sí es cierto que estamos esperando una sentencia de la Corte por lo que sucedió con el caso Radilla que comenta Eustacio. Pero en aquel momento no teníamos claro en el país cuál era el papel de las sentencias de la Corte Interamericana, si eran vinculantes o no lo eran. Y por eso la Corte se hace la pregunta y en el varios famoso del caso Radilla dice, primero en esta aproximación dice, sí son vinculantes, pero en las que México fue parte. Y las demás son orientadoras. Pero unos años después vino la reforma en materia de derechos humanos, cambió el artículo 1 constitucional y en 2013 la Corte emite otro pronunciamiento que además siempre citamos de manera parcial, la importante decisión de la contradicción de tesis 293-2011. Y ahí nuestra Corte dijo, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el país. Todas, aunque México no haya sido parte. Entonces, ya no estamos en la misma situación que 2011, ya no necesitamos que la Corte Mexicana lo haga, porque la propia Corte Mexicana nos dijo, ahí está, cuando haya sentencia de la Corte Interamericana, todas son vinculantes. Tanto que Mauricio lo invoca en su sentencia, tanto que Eustacio lo toma también en su sentencia, la contradicción de criterios lo hace, y simplemente tomando una directriz de la propia Corte en la contradicción de tesis 293, dice todas las sentencias son vinculantes, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no sustituye a la nacional, funciona en cooperación o armonía, en ocasiones, dice el propio Pleno, en ocasiones acudiremos a ella por ser más benéfica y en ocasiones a la nacional. Por esa razón, Miguel, considero que no debemos estar esperando a que haga eso la Corte. Reitero una reflexión que hicimos en un programa. Si a Montesquieu si Montesquieu criticó a los jueces por ser una mera boca de la ley, no podemos los juzgadores esperar a ser boca de la corte ni boca de la jurisprudencia. ¿Quiénes somos como juzgadores si estamos esperando a que se pronuncie la corte para hacer nuestra función? La tarea de controlar la constitucionalidad de los actos, entiéndase también convencionalidad, es de todas las autoridades mexicanas. La Corte, algo que se observa poco, es que en 2011 también en el caso Radilla, en el barrio Radilla, abrió la puerta a un control de constitucionalidad que siempre había estado cerrado, el control difuso. El control siempre fue concentrado, pero en aquel barrio Radilla la Corte dijo control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de la constitucionalidad.
Y si no nos quedó claro, porque es cierto, lo vimos con resistencia y con esto concluyo, tenemos la importante contradicción de tesis 351-2014, donde la Corte aclara todo esto. Pero nos cuesta mucho trabajo, tenemos muchas resistencias y yo pienso que hubiera sido bueno, pero no es necesario. Tenemos que hacer nuestra función. Si me permiten, creo que estamos, realmente no hay un punto donde disentimos, yo creo que coincidimos más que nada, ¿no? Que hubiese sido lo ideal para mí, sí, y tanto es así como bien lo destacó Miguel hace un momento, pues hay criterios encontrados en los órganos jurisdiccionales del país. Entonces, evidentemente que la falta de pronunciamiento, coincido, no impide que como juzgadores nos pronunciemos y ejerzamos nuestra jurisdicción decidiendo el derecho en cada uno de los casos concretos, a pesar de que la Corte no lo haya hecho. Sin embargo, sí creo que hubiese sido ideal o idóneo en la medida en que, como ya se destacó en este espacio, pues hay criterios encontrados incluso de los órganos jurisdiccionales. Gracias. Vamos a escuchar al magistrado Barajas. Antes, yo sí expreso mi voto particular aquí y les voy a decir por qué. Yo estoy con Eustacio. Sí hacía falta que la Corte se pronunciara, no para impedir ni para evitar las consecuencias que ya fueron fijadas en aquello, el expediente varios 910, ¿verdad? Del caso Radilla, sino porque no todos los jueces ni todos los magistrados del Poder Judicial Federal son como ustedes. Si todos fueran como ustedes, yo me allano, pero pues no todos son como ustedes. Entonces, hay gente que en el Poder Judicial Federal pues estaba esperando que la Corte le dijera cómo, porque no se terminaban de creer, o como ahora está muy de moda, no se empoderaban y entonces no le querían entrar como ustedes. Ustedes sí le entraron. Ustedes sí tuvieron el arrojo, los arrestos suficientes para decirle hasta aquí al Estado mexicano y vamos con los derechos humanos. Vamos a proteger al ser humano, al individuo, a la persona, con todos sus derechos. Pero no todos, no todos. Magistrado Barajas. Gracias. Yo coincido con Eduardo. Me parece que estamos pasando de un sistema orientado de la verticalidad a la horizontalidad entre tribunales. Creo que los mejores criterios se construyen a partir del diálogo entre cortes terminales, pero también de primera instancia. En la medida en que los juzgadores, los operadores de primer contacto, incluso las fiscalías, empiecen a cumplir y, como dijo la Corte Interamericana, adecuar sus prácticas. Es decir, yo como un receptor de la decisión de la Corte Interamericana, estoy llamado en esos párrafos como operador a adecuar mis prácticas. ¿Qué significa eso? Pues todo lo que hago, incluso cómo argumento, cómo interpreto. Eso lo tengo que hacer. Ese mandato debo esperar a que la Corte lo defina, ¿no? Yo tengo el mandato directo de la Corte Interamericana y tengo que asumir ese rol. Yo creo que entonces estamos coincidiendo en el punto de que finalmente tiene que haber un órgano terminal que unifique y siente el precedente vinculante para todo el país. La cosa es cómo llegamos ahí. Es decir, queremos llegar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo pienso que en materia de derechos humanos hay dos formas de capacitarse. Y a veces la gente dice, bueno, voy a leer todos los tratados, voy a checar aquí y tener, bueno, eso está muy bien, eso es de arriba y de afuera hacia adentro. Eso está muy bien, pero también hay algo que hacer por dentro. Hay algo que trabajar por dentro, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y yo creo que cuando las cosas se construyen desde abajo, tienen una raíz más sólida en la cultura de las personas que cuando llega de manera autoritaria o autoritativa a alguien a decirte, tienes que hacerlo, ¿no? Porque aún en esos casos hay resistencias y la coacción de la no coacción estriba en la razonabilidad, en los fundamentos sólidos. Yo como juzgador, en la medida en que veo que mis colegas ya lo están haciendo, algunos sí, algunos no, pues empiezo a tener dudas, empiezo a generar un debate
empiezo a interesarme en contrarrestar esos argumentos, y si soy una persona razonable, que no quiere decir una persona razonable no es la que cede siempre, sino la que cuando recibe argumentos en contra, tiene la capacidad de analizarlos, de estudiarlos y en su caso cambiar de opinión o mantener la que tiene, pero con mejores argumentos. Y en San Luis fue lo que hicimos, lo comenté en aquella ocasión. En la medida en que mis compañeros empezaron, no, es que no podemos por, no, es que no podemos por, bueno, yo te voy contestando uno por uno y dime tú entonces por dónde. Pero yo te dejo todo cerrado. Si tú me convences, me tienes que contestar con argumentos también sólidos. Y creo que es mejor así. Por eso yo diría, creo que estamos coincidiendo, pero creo que sí, que es mejor confiar en la madurez de los juzgadores y de los operadores para adoptar estos criterios y que no tengan que esperar las personas pues años en la cárcel esperando a que la corte defina. Ese es el asunto. Y como Eduardo Osorio citó a Montesquieu, yo voy a citar a James Madison cuando en El Federalista escribió, si los hombres fueran ángeles, no se necesitarían gobiernos. El asunto está en que incluso al nivel de un pleno regional, esta claridad con la que ustedes están exponiendo, pues no se asumió como tal. Y eso implicó trascendencia en la libertad de personas, seres humanos, repito, vidas, experiencias, impacto familiar, afectación a libertades individuales. Ahí está la cuestión.